hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde los cielos a llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, te adoramos. Reconocemos, Señor, esta tarde tu grandeza y te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, por tener misericordia, Señor, y llamarnos a tu reino. Te bendecimos, Señor. Queremos decirte, Señor, que te amamos y que tú, que eres el Dios que adoramos, eres suficiente para nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos vida, Señor. Bendito es tu nombre. Gracias, Señor, por tu estar con nosotros. Permitirnos, Señor, que podamos adorarte en esta tarde. Danos, Señor, comunión de unos con otros, Señor. Bendice a tu iglesia con tu presencia, Señor, con autoridad, con tu gracia, con tu poder, Señor, sobrenatural, para derrotar, Señor, la hueste, Señor, del diablo que quieren destruirla, Señor, destruir a tanta gente. Creemos que tú, Señor, eres aquel que venció a la muerte, Señor, que tú venciste al diablo, Señor, y que tuya es la gloria. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de
para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Padre, te queremos pedir, Señor, que tú nos guíes, Señor. Este culto, Señor, que nos hemos reunido es para agradecerte, para bendecirte, para reconocer tu grandeza, Señor. Gracias porque estás en medio de nosotros, Señor, y porque por el precio de la sangre que tú diste, tenemos vida eterna, Señor. Hemos sido rescatados y cada día tú nos estás librando, Señor, de tantas cosas que no nos damos cuenta. Padre, en especial nosotros ponemos ante ti la situación en la que se encuentra nuestro país, nuestras ciudades, pero también todo el mundo. Señor, sabemos que tu palabra dice que vendrán plagas, pestilencias, Señor. Tú nos habías dicho eso en tu palabra. Ayúdanos a poder resistir. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor, este tiempo en tu presencia, sin atemorizarnos, teniendo fe, Señor, confianza en ti, independiente de las cosas que pasen, Señor, en el mundo, en nuestra vida, aún en nuestro cuerpo. En especial, Señor, te pedimos que tú bendiga a los que están enfermos, Señor, los que están solos en los hospitales, a los que tienen temor, Señor. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que rebosa en mi corazón, y con él ya acepté que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir: mora en mi vida. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía
a mi encuentro. Llegaste tú, me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. ¿Cuánto precio pagaste en esa cruz por mí un día? Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Es mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Mora en mi vida. Padre eterno, nosotros creemos, Señor, que tú moras en nosotros, que tú vives, Señor, dentro de nuestro ser, y que nosotros vivimos en ti, Señor. Te exaltamos, Señor, y glorificamos tu nombre. Por todas tus bendiciones que recibimos, Señor, de ti, que son muchas más de las que nosotros nos imaginamos, Señor, aún de lo que nosotros te pedimos y de lo que nosotros entendemos. Da gloria a tu nombre, Señor, esta noche en medio de nosotros, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas al que se siente débil, que tú sanes al que está enfermo, que tú libertes, Señor, al que está cautivo, que tu reino se manifieste, Señor, en medio de nosotros. Te bendecimos, Señor. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿O quieres que toquemos la otra? ¿Ah? ¿O quieres que toquemos la otra? No, yo creo que vamos a dejar esa otra para el final. Ya. Amén. Amén. Amén, amados. Es una bendición poder adorar juntos a Dios, aunque sea por Zoom, ¿cierto? Hay que entender de que la unidad es algo espiritual y es algo que se da principalmente en el amor. Y que nos juntemos, ¿cierto? Y que nos demos un tiempo es una muestra de amor y de un interés genuino, de que realmente hay un amor a Dios y de querer tener comunión con el cuerpo. Así que antes de pasar a la palabra, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar, para que el Espíritu Santo abra nuestros corazones. Amén. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús, te glorificamos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Y, Señor, habla nuestros corazones. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu Espíritu Santo fluya hablando en nosotros. Prepare nuestros espíritus, Señor, para que puedan recibir tu palabra. Abre nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que podamos ser instruidos, fortalecidos, animados, y para que tú te puedas mover en medio de nosotros y en medio de cualquier persona que pueda estar viendo este video lo vaya a ver. Te bendecimos, Señor, tú eres nuestro Dios y confiamos que tú nos vas a dar la palabra que necesitamos y que tu palabra nos da vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amados. Ahora va a dar la palabra mi mamá. Así que ahora tiene todo el micrófono ella. Un abrazo muy bien. Mis hermanos, yo los bendigo en el amor de Cristo. Yo me siento muy
honrada y también muy temerosa y nerviosa, porque es algo muy grande poder llevar un mensaje, porque lo que les quiero compartir, amados, es eso, un mensaje del Señor, un mensaje para nuestras vidas. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres decir? Porque cuando llega ese momento hay muchas cosas que llegan a tu mente, porque lo que más quieres es hacerlo bien, bien para el Señor, ser diligente. Y lo único que llegó a mi corazón, amados preciosos, es su amor, ese es el agradecer. Y como testimonio de mi propia vida, que el Señor me instó a eso. Porque ¿cómo puedo yo dar testimonio de Él? Es con mi vida. Y pienso que es lo que Él anhela de cada uno de nosotros. ¿Cómo poder demostrar a los demás que no creen o que están confundidos, que muchas veces ya no soportan más o piensan de que fue solamente una fantasía o de que no es real o que se sienten rechazados y que se sienten olvidados? ¿Cómo poder dar testimonio que esto es real y verdadero? Porque tenemos a un Dios, servimos a un Dios todopoderoso, que no se ve, que no lo podemos tocar, que no lo podemos mostrar, y que es lo más grande que Él nos ha dado. Primeramente nosotros sabemos que se dio a sí mismo, nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, murió, padeció, vivió, se humilló a sí mismo, dejó su deidad, dejó toda su gloria solamente por amor a nosotros, en obediencia. Vino a este mundo como humano, o sea, se rebajó a tal punto, padeció hasta lo sumo, se humilló hasta lo más bajo, de muerte y muerte de cruz, donde fue humillado, fue torturado, padeció todo lo que un cuerpo humano podía llegar a padecer en la tortura más grande, que es la cruz, y con amor, y resucitó de entre los muertos. A ese Cristo nosotros servimos, al Cristo resucitado, al Cristo vivo, al Cristo que hoy en día no lo podemos mostrar, no lo podemos tocar, y ahí está la fe. Ahí está la fe, algo tan grande y poderoso. Ahí está la fe. ¿Cómo poder demostrarle a alguien, cómo poder demostrarnos a nosotros mismos eso? Es vivirlo, experimentarlo, comerlo. ¿Cómo decía yo? ¿Qué te puedo dar yo, Señor, a ti si tú me lo has dado todo? Y es el agradecimiento. El agradecimiento de lo que Él hizo. Y el versículo que para mí obra de una manera muy grande, que ha obrado en mi vida, es el que está en Juan 3, Juan 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Esto, mis hermanos, encierra el amor entero de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. ¿Y qué nos pide Él? Creer y ser agradecidos. Ser agradecidos de lo que Él manifestó, de lo que Él hizo. De lo que Él hizo para darnos vida eterna. Demostrarle a este mundo que no ve a este Dios, que no cree en este Dios, que muchos ya están cansados de todo esto, decirles no. Su palabra es el mismo ayer y hoy y siempre, y dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo. El Padre nos ama, que ha dado su unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la esperanza más grande que tenemos y la esperanza más grande que podemos dar testimonio al mundo. Con nuestro agradecimiento, con nuestra vida, con nuestro mover, con nuestro actuar, hermanos. Yo no sé qué más decirle, porque dice el Señor, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino que para ser salvo. Y nosotros solamente por gracia de Él somos salvos, porque Él nos sacó. Y le digo yo al Señor, lo único que puedo decirte, Señor, en estos momentos, lo único que yo puedo decirle a ustedes, hermanos, en este momento y dar testimonio de Él, es las gracias. Las gracias a Dios que me ha dado vida. Las gracias a Dios que nos ha sacado de la muerte a la salvación. Las gracias a Dios de todo lo que Él ha hecho. Ser agradecidos. Y ese agradecimiento te conlleva a entender lo que este Dios es grande y poderoso, a entender que todos los hechos de tu vida, de todos los hechos que has pasado en tu vida, tienen un propósito. Y ese propósito es el que hoy estés aquí. El que hoy digas, Señor, gracias. El que hoy mires atrás y digas, Señor, en los momentos que no entendía por lo que estaba pasando, en los momentos que no comprendía, tú estabas ahí y hoy me tienes aquí. Sorteaste todo. Gracias a ti sorteamos todos los obstáculos, sorteamos todas las pruebas de una manera tan sobrenatural que vive en mi vida, que mi vida es testimonio de aquel. Porque significa que al creer en Él, porque yo estaba perdida, todos estábamos perdidos, porque así dice el Señor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, significa que todos estábamos perdidos, todos estábamos condenados a muerte por el mismo pecado. Pero al creer en Él, encontramos el camino. Al creer en Él, vivimos en su plenitud. Al creer en Él tenemos vida y vida eterna y salvación. Al creer en Él ha llegado a nosotros el perdón. Al creer en Él hemos podido y podemos seguir experimentando y viendo que todo lo que nos ha pasado en la vida y todo lo que nos va a pasar, con la mano de Él vamos a sortearla como hasta el día de hoy lo hemos hecho. Yo, mis hermanos, en un momento dado no entendía por qué pasaban tantas cosas. ¿Por qué yo no conocía al Señor de joven como muchos de ustedes, y le doy la gracia al Señor que tienen la oportunidad de conocerlos cuando joven, incluso de formar un matrimonio, una familia en Cristo, con Cristo, tener hijos? Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, yo no? Y ahora entiendo que cada una de nuestras vidas, de cada una de las cosas que Él hizo en su tiempo, es porque así podemos dar testimonio de Él. En mi vida, hermanos, yo puedo dar testimonio de Él, ¿cómo? Porque yo, sin Cristo, tuve una vida donde me casé, tuve hijos. Y con Cristo llegué a la verdadera vida. Y ese testimonio primeramente es para mí, para no olvidarme de dónde me sacó y de cómo era a lo que soy ahora. Y ese testimonio es fuerte, es maravilloso y es de agradecimiento. De verdad, hermanos, todo lo que yo pasé sin Él, todo lo que yo viví sin Él, todas las equivocaciones, todas las consecuencias, todo lo que yo traté de hacer por mi propia fuerza, como en el mundo cuando uno lo hace y no lo conoce. Después de conocerlo a Él y empezar una nueva vida con Él, empezar a vivir con Él, empezar a entender y a caminar con Él, porque es un proceso hasta el fin del tiempo, hasta que el Señor llegue,
me ha dado a mí el testimonio más grande para mí misma, de ver su mano sobrenatural conmigo, de entender, de vivir y de poder dar un testimonio a los demás que esto es real. Por eso que soy agradecida de él, porque entiendo perfectamente que todo el propósito que él, que muchas veces fueron con lágrimas, con enojos, con ganas de terminar, con ganas de desaparecer, donde lloraba y no entendía el por qué estaban en muchas situaciones, hoy, ahora, después que lo conocí, después que él llegó a mi vida, después que él me dice que me ama, que yo lo pude encontrar, que es maravilloso. Ahora entiendo que ese proceso da testimonio a mí misma primeramente y para los demás. Y de eso soy agradecida. Soy agradecida desde el momento de la concepción de mi vida en el vientre de mi madre. Agradecida de ella, agradecida de mi padre, agradecida de la familia que me dio. Aunque yo no entendiera, aunque yo no fuera lo que yo quería, pero sí agradecida de esa familia, agradecida de mi madre, agradecida de todo lo que hizo conmigo, agradecida del paso del tiempo, agradecida del esposo que me dio, agradecida del matrimonio, agradecida de cada uno de mis hijos y sobre todo agradecida del cambio que obró en mí, porque él lo hizo. Agradecida de todo lo que ha hecho, agradecida de todo el pasar, de todo ese camino, agradecida, porque ha ido obrando en mí de tal manera que me ha sacado el juzgar yo a los demás y empezar a agradecer del Señor cómo empezó a obrar en mi vida para limpiarme, para asumir también las consecuencias de mis actos y darle gracias de que a pesar de todos los errores, de todos los pecados y pecados graves que yo cometí, Él vino y me perdonó y pagó a precio de sangre ese perdón, pagó a precio de sangre mi vida. El mayor agradecimiento, amados hermanos, y quien estés escuchando en este momento, el mayor agradecimiento es Cristo. Es Cristo que padeció y me perdonó y me dio la oportunidad de empezar a vivir a través de sus ojos, empezar a entender y sobre todo empezar a perdonar. Perdonarme a mí misma, perdonar a los demás y pedir perdón. Y es maravilloso. Es una de las liberaciones más grandes que les puedo dar testimonio de mi propia vida. Cuando Él me enseña, cuando Él llega a mi vida y me dice, yo te libraré, porque dice su palabra, Él vino a libertar a los cautivos, a sanar, a pregonar el año agradable. Él vino a hacer hacer las obras del mal. Él vino para dar vida y vida en abundancia y vida eterna, para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Él vino para todo, Él ya lo hizo. Y es maravilloso cuando a mí me enseña de que todo lo que yo tenía, todo lo que yo pensaba y primeramente me justificaba mis propios actos y mi pecado, lo justificaba con los demás. Él me empieza a enseñar como un padre amoroso, como un padre tierno. Te empieza a consolar y te empieza a ayudar a ver quién realmente tú eres, cómo es realmente tu vida y cómo Él la puede transformar y cómo la transformó y la sigue transformando día a día. Y eso, hermanos, es el mayor agradecimiento que podemos tener y no olvidar cómo Él nos saca de lo más vil, nos sacó y nos escogió como el Padre,
nos acercó a Cristo, nuestro Rey y Señor, porque su palabra dice, nadie viene a Cristo sino por el Padre. Como tanta honra, tan grande honra, no darle las gracias, no ser agradecidos, no ser agradecidos de eso, no ser agradecidos de que hoy estemos aquí, no ser agradecidos de la propia vida, como decíamos con mi hermana Valesca y en las alabanzas, agradecidos de vivir, hermanos. La vida que tenemos es tan preciosa que el precio de esta vida, el precio que usted esté vivo, el precio de que cada uno de nosotros esté vivo, el precio de que cada uno de nosotros esté respirando, esté moviéndose y esté ahora presente, ese precio se pagó con sangre, y con la sangre de un inocente, con la sangre de alguien que no merecía pagar ese precio, alguien que no pecó, pero se entregó por amor y sufrió ese padecimiento por cada uno de nosotros. Ese debe ser en nosotros, debe estar con nosotros en nuestro despertar y en nuestro acostar. Ese es el mayor agradecimiento que podemos tener. Eso es lo que debe estar moviéndose con nosotros. El pensar y ser agradecidos, Señor, tú pagaste por mí siendo inocente y lo hiciste por amor. Y me perdonaste en el momento en que yo estaba ahí con mi pecado, aniquilándote, crucificándote, haciéndote sufrir hasta todo y humillándote. Tú me miraste con ojos de amor. Y su palabra dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Lo hiciste por mí, por mis hijos, por mi descendencia, por el mundo entero. Él lo hizo por el mundo entero, para que nosotros tengamos la capacidad de poder ser agradecidos, para que el mundo vea que hay un agradecimiento, que no es por nosotros mismos, que no es un agradecimiento a las circunstancias, que no es un agradecimiento a los siervos de Dios, que no es un agradecimiento a un pastor, a un ministerio, a una congregación. No, es un agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él pagó por nosotros. Es un agradecimiento al Padre Todopoderoso que hizo la creación para nosotros. Es un agradecimiento completo, es un agradecimiento de vida. Es un agradecimiento en cada gesto, es un agradecimiento que hoy puedas gesticular, puedas pensar, puedas actuar, puedas hoy volverte a parar, puedas hoy volver a sentir, a querer y a clamar por ese Dios tan grande y poderoso, por ese Señor y Rey que vive, para que Él vuelva a levantarte, vuelva a estar contigo. Porque nuestra naturaleza lo desechamos, lo rehusamos. Nuestra naturaleza es así, nuestra carne es así, va en contra de todo lo que Dios, pero en nosotros está algo que es sobre todo, algo sobrenatural. Y es lo que yo quería compartirles con mi propia vida. Ese agradecimiento que ahora entiendo porque hubo un momento que no lo entendía. Un agradecimiento que va más allá de nuestras propias fuerzas. Un agradecimiento que hace que nos desenfoquemos de la situación que a lo mejor nos está molestando. La situación a lo mejor que nos está entristeciendo. La situación que a lo mejor nos está consumiendo, de cómo resolverlo en la parte económica, en la parte de salud, en la parte de convivencia. Esa situación que muchas veces nos enfocamos ahí y no llegamos
a entender de poder dar un paso atrás y ver todo lo hermoso que el Señor nos ha dado, y eso que no está haciendo desviarnos de la grandeza del Señor, es tan pequeño a lo que el Señor nos ha dado. Una de las cosas que el Señor me ha llevado en estos últimos días, amado, es justamente a eso. En mi propia vida lo hace día a día, y es una batalla con mí misma, pero así, muy grande, de ver a mi hermano, ver igual que una balanza, ver en mi hermano que pesa mucho más lo que el Señor ha hecho por él, que primeramente su sangre está por él. Que si yo veo a mi hermano, estoy viendo la sangre de Cristo que se dio por él, y ya con eso para mí debería ser más que suficiente. Veo la grandeza, veo el fruto del Señor que está con él, pesa mucho más que si me cae bien la persona. Pesa mucho más que si me es agradable, por ejemplo, en su carácter, en su manera de actuar, porque nosotros tenemos cada uno un carácter, una forma de ser, cada uno tiene sus mañas, cada uno tiene su manera de actuar. Entonces eso es lo que me ha llevado al Señor a ser agradecida de eso, a ser agradecida de mi hermano, de los frutos que el Señor está haciendo, del ministerio, de todo lo que el Señor ha hecho con él o con ella. Eso me debería de ser más que suficiente de llenar de gozo por él, más que si la persona es como yo quiero que sea o es compatible con mi manera de ser. Eso no quiere decir que yo justifique las cosas malas, las cosas que no corresponden ante el Señor o las cosas injustas, jamás, porque su palabra dice también que debemos exhortarnos unos a otros y corregirnos en el amor y en la justicia de Cristo unos por otros. Eso es, pero yo me estoy refiriendo al grado de al tener una convivencia, al movernos por este mundo, que muchas personas no son de un feeling con nosotros, porque nosotros tenemos una manera de ser y la otra persona no lo es. Yo tengo un carácter de una manera y la otra persona no lo es. Yo puedo reaccionar a una situación de una manera, puede que yo sea más rápida, puede que yo entienda de una cosa y pueda reaccionar rápidamente, pero las otras personas no son iguales a mí. No hay nadie igual uno a otro. Tienen otro tiempo, tienen otra manera de ser, tienen un carácter diferente, tienen una manera de reaccionar a situaciones diferentes. Y el Señor, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide? Como decía, que podamos convivir en armonía, en paz en nuestro corazón. Que no esté en nosotros los frutos de la carne, que es el enojo, que es la envidia, que es la amargura. Cuidarnos, el Señor nos dice que nos tenemos que cuidar de aquellos que no son frutos del Señor. ¿Dónde está eso? No está el Señor, es así de simple y es tajante. Y es fácil entenderlo. Si yo estoy moviéndome según esos frutos, no está el Señor conmigo. Está mi carne, está mi ser. Está mi naturaleza que está conmigo. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Es llegarme al Señor para que los frutos del Espíritu, el Espíritu que mora en mí, me lleve a obrar conforme a la justicia de Cristo, en la mansedumbre, en la paciencia, en la sabiduría del Señor, en que si yo tengo que hablar con un hermano o hablar con una persona, sea con palabras de sabiduría, con palabras de paz, con palabras de edificación y no de maldición, con palabras que en cada uno de mis actos conlleve a qué, a ser glorificado el nombre de Cristo. De eso tenemos que cuidarnos, amados, y ser agradecidos de tener la oportunidad de hacerlo y de que más
El Señor nos ha dado y nos ha revelado eso a nosotros. El cuidado que tenemos que tener con nuestras palabras, con nuestras acciones. Primeramente con los hermanos en la fe, primeramente con nuestra familia, que nuestro prójimo es lo más cercano, con los hermanos en la fe y con el mundo entero. El Señor nos dice que debemos vivir en paz, ojalá con todos. Vivimos en paz con nuestro prójimo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nuestras palabras sean con un fruto para Cristo. Que nuestras acciones sean con un fruto para Cristo, agradecidos de poder ser instrumentos y siervos de Cristo. Ser instrumentos y siervos de Cristo. En segunda de Pedro, 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí tenemos todo lo que nos ha dado Dios es a través de Cristo. Y nos ha sido revelado Cristo en nuestras vidas. Y esto es una responsabilidad muy grande y hermosa, y es una gratitud que debemos tener día a día. Decirle, Señor, gracias porque nos revelaste a nosotros. Dicen, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué nos ha sido dado por su divino poder? Dios nos ha sido dado. Nos ha dado este divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El único que tiene gloria y excelencia es Cristo, y esa gloria y excelencia nos ha sido dada. Y es un agradecimiento que debe vivir con nosotros plenamente día a día, porque solamente nos ha sido dada por su amor. Porque si no hubiéramos sido nosotros, habría sido otro. En Efesios 1:3, déjenme buscarlo, mis hermanos preciosos. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y en segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí tenemos lo mismo, que nos dice: bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor, que nos bendijo a nosotros, nos lo dio con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo que yo más anhelo, el agradecimiento de esto, que el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, porque nada merecemos, nada tenemos mejor que nadie, nada tenemos mejor que nuestro vecino, todo lo contrario, somos lo más vil, y ahí de lo más vil nos escogió para que todo sea glorificado en Cristo, todo lo que tengamos sea nosotros degustándolo, viviéndolo, que es un poder sobrenatural, que es Cristo, se glorifique en nuestras vidas, se glorifique en nuestra palabra, se glorifique en nuestra vista, se glorifique en nuestro trabajo, se glorifique en la convivencia diaria que tenemos, se glorifique en que nosotros, al caminar en este mundo, al levantarnos, desde ya al levantarnos, ya estamos sirviendo al Señor y agradecidos por la vida que nos ha dado. Al salir de nuestra casa hacia el trabajo, agradecidos por el trabajo, y si no tenemos trabajo, agradecidos, y preguntarle: ¿cuál es el propósito, Señor, de este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque te soy agradecido de este tiempo que me has dado. Este tiempo que me has otorgado.
este tiempo de volver a vivir para poder entender qué es lo que necesitas de mí, qué es lo que puedo yo hacer para glorificar tu nombre. Y esa es mi vida, amados. Y eso es lo que se mueve en mí, que es lo que me ha enseñado el Señor. Que hemos recibido una salvación tan grande que no la debemos desestimar. Tan grande que se pagó a precio de sangre. Y todos los dones espirituales el Señor nos la ha dado. Y pidámoslos a Él que nos ayude a poder obrar con esos dones para la gloria de Él. La gratitud, yo pensaba y le decía al Señor, ser agradecido de ti, Señor, parece tan fácil y no lo es. El agradecimiento al Señor no es solamente cuando las cosas van bien, como este mundo lo es. Cuando nosotros éramos del mundo y ahora no lo somos. Cuando las cosas van bien, uno está feliz, está gozoso. Cuando las cosas marchan según lo que tú quieres, estás feliz, estás gozoso, estás sonriente. Pero el agradecimiento, la gratitud que Dios nos demanda va más allá. Es una gratitud que nos viene del mundo. Es una gratitud que es mirar lo que el Señor hizo por ti, que es murió. Perdóneme que sea tan reiterativa en esto, que es lo más importante. La gratitud más grande que tenemos es la salvación. Eso es lo que nos debe remecer día a día y momento a momento. Y que esa salvación se pagó a precio de sangre. Esa salvación no son simples palabras, no es recitar un versículo, no es decir, oh sí, murió por mí, no, es entenderlo. Es tratar de comprender un amor tan grande, tan inentendible para nuestro razonamiento, de poder recibirlo y decir, Señor, tú moriste por mí. Tú lo hiciste, te derramaste por mí, tú volcaste, tú padeciste, te entregaste sin tener una culpa por mí. Y llevaste consigo y soportaste la ira del Dios Altísimo, el pago que yo merecía, que nosotros merecíamos. Él lo hizo. Y eso fue con sufrimiento, eso fue con dolor, con una entrega inentendible. Esa es la gratitud que el Señor nos pide. Esa es la gratitud que debemos de vivir. Esa es la gratitud que nos debe mover hoy en día para sortear lo que estamos pasando y lo que vendrá. Esa es la gratitud, como lo hacían los apóstoles, que padecían y ellos se sentían gozosos, no porque lo estaban golpeando, sino porque eran merecedores, habían sido en estima merecedores de padecer algo por el nombre de Cristo. Se sentían gozosos de poder llevar el nombre de Cristo a pesar del dolor. Ya no lo veían como dolor, sino que se sentían que estaban tratando de acercarse un mínimo a lo que Cristo hizo por ellos, a la entrega de Cristo que hizo por ellos. Ellos lo entendieron de tal manera que vivía en ellos, que comían de ese agradecimiento, de ese entendimiento, que era sobrenatural, que el dolor pasaba a segundo plano, sino que se sentían agradecidos y honrados de padecer, aunque sea un mínimo como Cristo había sido. Ese es el agradecimiento que el Señor nos demanda ahora. Ese es el agradecimiento que nos tiene que afirmar ahora. Que lo que estamos pasando en este mundo no es nada, y lo entendían ellos. Y está en Hebreos, cuando dice que ellos creyeron, como mirando lo que iba a ser, y no mirando lo que tenían ahora, sino que con la esperanza en aquel que es Cristo Jesús, mirando al blanco que es Cristo Jesús, aunque no lo vieran ahora,
No lo veamos nosotros ahora, pero nosotros sabemos que viene una vida, la verdadera vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y ese tiene que ser nuestro mover y nuestro agradecimiento día a día. Y ese agradecimiento conlleva un gozo, a un gozo como ellos lo tenían, a un gozo que para muchos era locura, que era para muchos estupidez, necedad, porque no lo entendían. Y nosotros lo entendemos, tenemos la dicha de poder ser parte de la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, Cristo necesita eso, esa entrega diaria, esa entrega en reconocer lo que el Señor ha hecho por ti, lo que ha hecho por mí. En Tesalonicenses 5:18, mi hermano, yo cuando estaba viendo todo esto, cómo poder sintetizar el agradecimiento al Señor, veía yo que la gratitud del Señor, el amor del Señor ha sido desde antes de la fundación del mundo. Y toda su palabra, todo lo que tenemos hoy en día es el amor de Cristo, es el amor de Dios Padre. ¿Y en qué se podía sintetizar? Preguntaba yo, Señor, ¿cómo lo puedo sintetizar, Señor, si todo lo que tú has hecho, todo lo que está, todo lo que tú formas es para agradecerte? Y lo único que me entregó fue a Cristo, su Hijo. En Juan, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito, que lo entregó por nosotros. Ese es el acto de amor y de entrega, y es el agradecimiento pleno que debemos de tener, que es nuestra salvación, que es Cristo Jesús. En 1 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo, y es lo que ahora nos demanda, nos pide el Señor. Ser agradecidos en todo, como Pablo decía, sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia, porque no vive para Él, porque ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nos pertenecemos a Cristo. Dar gracias en todo. Esa palabra es todo. En la congoja, en la confusión, en la tristeza. Dar gracias y pedirle al Señor que nos ayude a sacarnos de esa congoja que a lo mejor estamos padeciendo hoy, de esa tristeza que a lo mejor nos aturde, del que no podemos entender, de lo que está pasando, del miedo, del temor que nos puede albergar, de incluso la incertidumbre que viene más adelante. Todo eso está en las manos del Señor. Y si tanto lo hemos repetido, tanto lo hemos hablado, es hora de hacerlo, de experimentarlo, de hacerlo por obra. Que no sea un mero ritual, que no sean meras palabras, sino que la palabra del Señor es vida, es viva, es eficaz, es verdadera, son sus promesas. Y hoy en día el Señor nos está demandando eso, que esto no son letras, no son cosas que hay que repetirlas, sino que hay que vivirlas, hay que creerlas. Y hay que ser agradecidos de que tenemos la oportunidad de volver a empezar, de reconocer al final del día y dar gracias al Señor por ese día, dar gracias al Señor porque nos ha mantenido aquí, dar gracias al Señor por todo lo que conllevó este día, pedir perdón y arrepentirnos por las cosas que no hicimos bien, por las equivocaciones. Y justo y verdadero es el Señor para poder perdonarnos con un corazón en un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que viene de Él, para poder acostarnos en paz. En paz me acostaré y así mismo dormiré.
porque Jehová me sustenta, porque el Padre me sustenta, para que cuando llegue nuestro sueño, llegue un sueño reparador, llegue un sueño en la tranquilidad y en la paz de Él, que cuando llegue la noche podamos ser capaces de meditar nuestros caminos, de meditar lo que hicimos y lo que no hicimos, y de ser agradecidos por la oportunidad, y que si el día de mañana el Señor nos permite abrir los ojos nuevamente, dar gracias porque renueva sus misericordias día a día, y volvernos a levantar y volvernos a empezar, y dar gracias por la oportunidad de poder enderezar ese camino, de poder servirle con ahínco, con gozo, con anhelo, igual que un niño. Yo ahora quiero solamente alentarte para seguir adelante. No hay tiempo y no hay edad. Y una de las cosas te puedo dar testimonio yo. A mis 55 años estoy recién caminando con mi Señor, buscando de Él día a día. Muchas cosas no las entiendo, pero sé que sus promesas son verdaderas. Hay muchas cosas que no sé qué va a pasar. Cuando este mundo dice tantas cosas terribles, y viene a mi mente y viene a mí todo esto, toda esta pesadumbre que me quiere llevar a la tristeza, llevar a que, ¿para qué tanto? Ya no puedo más. Claro que no puedo más. Yo no puedo, pero sí mi Señor puede. Y yo a Él recurro para poder levantarme, porque sin Él no podría. Yo te invito a ti a eso, a que le busques y que le agradezcas porque está aquí ahora y aún es tiempo para que le agradezca y ser agradecido de que está aquí llamando y tenemos la oportunidad de clamarle, de buscarle y de encontrarle, porque Él nos ama. Él está a la puerta y llama. Te insto y te invito a eso, a que te des a ti otra oportunidad. Date otra oportunidad que puedes perder. Nada, porque el Señor, ¿qué te puede dar? ¿Qué puedes perder con buscar de Él? Nada, Él no demanda nada, demanda que tú le añores, que pongas tu corazón en sus manos, que le veas. Te insto a eso una vez más, levántate. Es tiempo, es ahora. No necesitamos unos a otros. No dejes que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Su palabra dice, no hay nada ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Nada, y lo dice su palabra. Así que nadie te ha separado del amor de Cristo. No dejes que no te engañen. Que no te engañes, que no tienes, que te han separado, que Cristo te ha desechado. Jamás Cristo ha desechado un corazón contrito y humillado, jamás lo desecha. Él está ahí y nada te puede separar del amor de Cristo, porque Él es quien nos ama. Él es el que te ama, porque sabe que cada uno de nosotros no podemos y no somos capaces. Y ahí está su mano, ahí está lo sobrenatural, ahí está la vivencia más grande que tú buscas y que anhelas. Ese avivamiento tan grande es tu propia vida, es la vida que Cristo te anhela, la vida que Cristo te quiere dar. Él es el avivamiento, Él es todo, en todo, por todos y para todos. No quieras entender porque no hay cómo entender. Nuestro razonamiento no puede, solamente cree como un niño. El niño cree, el niño no pregunta, simplemente cree. Tú que eres padre, tú que eres madre, lo sabes cuando el niño es pequeño. Si tú le dices salta y estás tú abajo, él está. Le voy a dar un ejemplo con mi hijo. Cuando estaba su padre, estábamos en una piscina, él tenía 2 años. Estaba en el borde.
Y su padre le dijo, ven, salta. Y le tendió las manos. Él saltó sin pensar que había agua, sin ver que era un agua profunda, sin ver nada. Él saltó porque sabía que su padre estaba ahí y lo iba a tomar y que no iba a dejar que nada le pasara. Eso es lo que te está diciendo el Señor ahora. Salta, ven, porque Él te va a retener. Él te va a sostener. Pero tienes que creer y tienes que confiar. Aunque veas aguas profundas, aunque veas un abismo, Él está ahí y no te va a soltar porque Él no falla. Él no falla. Y Él se muestra de una manera hermosa. Él no falla. Él no falla. Así que te insto a esto, a seguir agradeciendo con una gratitud sincera. Amados hermanos, hay tanto por qué agradecer que lo único que viene a mi mente es nuestro Rey y Señor Jesucristo. En el Salmo 95, 2 y 3 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey, grande sobre todos los dioses. Él está aquí, Él está aquí. Gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entrar en agradecimiento. Nuestra vida tiene que ser un continuo agradecimiento que nos llevará a la adoración. Nos llevará a clamar con un corazón contrito, con un corazón de adoración, con un corazón de adorador en espíritu y en verdad. Ese corazón contrito de agradecimiento que te lleva a la adoración, donde sabes, te humillas, porque sabes que tú no has podido, pero que Él sí, y obra en tu vida. Y sigue obrando y anhela obrar en tu vida. Anhela sernos partícipes de su reino. Nos hizo hijos del Dios Altísimo, nos hizo hijos del Dios. Somos coherederos en Cristo, somos herederos en Cristo nuestro Rey y Señor. Todo eso lo tenemos y Él está ahí ahora. En el Salmo 50, perdón hermanos que me extienda, pero ya voy a terminar, perdón, me dije yo misma, no te extiendas. En el Salmo 50, 23, dice, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os, 23 me equivoqué, dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Quien ofrece gratitud, honra a Dios. Aquí nos dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza, ¿qué es sacrificar alabanza? Es cuando yo adoro al Señor y alabo a mi Rey y mi Señor en todas circunstancias, como Él nos pide. En la circunstancia tanto de la escasez, de la abundancia, en la circunstancia donde yo me siento abatida, en la circunstancia donde no siento nada, en la circunstancia en donde yo me siento sola, en la circunstancia donde yo me siento rechazada, en la circunstancia en que pueda estar ahora viviendo, yo le alabo y le glorifico, porque pase lo que pase y me digan lo que digan, Él es mi Dios, en quien espero y he confiado. Él es el Dios. Y Él me dice ahora, el que sacrifica la alabanza me honrará. Y en esa alabanza, en esa entrega, en esa situación donde yo digo, Señor, no tengo a nadie. Señor, estoy sola. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé qué va a pasar. Señor, tengo miedo. Señor, tengo vergüenza. Señor, me siento sucia. Señor, me siento desestimada por todos, Señor. Señor, siento que es mejor la muerte que la vida. Señor, me siento, Señor,
Me siento, Señor, despojada de todo. Siento, Señor, que no tengo por qué vivir. Él viene y te dice, alábame, alábame, alábame. Y ahí tú alzas tu vista y con tu boca le alabas y le dices, Señor, te adoro. Señor, yo sé que me amas, porque tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo, que diste a tu unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, yo estoy perdida en estos momentos, me siento perdida, Señor. Me siento perdida. Y el Señor te dice, alábame, levanta, alza tu mirada y alábame, busca. Y esa es una honra, tú lo honrarás. ¿Y qué te dice el Señor? Y al que ordenare su camino, en esa misma honra, el Señor te ayudará a ordenar tu camino. El Señor te ayudará a enderezar tu senda. El Señor te ayudará a perdonarte a ti mismo. El Señor te ayudará a arrepentirte y a tomar ese arrepentimiento para perdonarte a ti misma, perdonar a los demás y poder pedir perdón. El Señor ordenará tu senda. Te dirá, no te preocupes cuando uno no ve camino, cuando uno ve solamente tierra, Él ordena, hace una senda que es Cristo. Él te llama a eso, sigue a Cristo. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Es el camino que ella hizo, solamente tienes que seguir por donde Él ya anduvo. Y Él te sostendrá. Y en los momentos de aflicción, en los momentos que no entiendes, en los momentos que sientas que estás perdido, alaba, adora, entrega tu corazón y reconócele en esa alabanza que Él está y que solamente en Él y con Él y por Él podrás seguir adelante. Y Él te honrará, hará justicia sobre ti, hará justicia sobre los que están sufriendo violencia, hará justicia sobre los que padecen, hará justicia sobre los hambrientos, hará justicia sobre las viudas, hará justicia sobre aquel que está padeciendo violencia, padeciendo todo mal, padeciendo en esa soledad. Él hará porque tú lo honras y Él te honrará. Es Él el que honra, es Él el que exalta. Y el corazón dispuesto a ser corregido. Cuando el Señor dice, y al que ordenare su camino, ¿qué significa eso? Que tú estás dispuesto a ser corregido. Y el Señor te ayudará. Te ayudará. Y es maravilloso cuando el Padre te corrige. Porque cuando un padre corrige, el Padre de padres, el único Padre, nos corrige para bien. Nos corrige para vida. No nos corrige para muerte. Y eso siempre tiene que estar con nosotros. Cada corrección de Dios, aunque al principio sea tristeza, y te sumas en esa tristeza porque no entiendes, porque te sientes, decepcionas de ti mismo. Porque a mí me pasa, me decepciono de mí mismo. Pero cuando el Señor me corrige es para vida. Porque de ahí viene, al venir la corrección, Él me muestra lo que debía yo haber hecho o lo que debo de hacer. Y al seguir eso, yo después, en el momento en que tú empiezas a aceptar ser corregido, aceptar la corrección y a vivir en esa corrección, tú mismo te empiezas a ver el fruto que da esa corrección. Y viene la paz a tu corazón. Esa paz que no la da el mundo, esa paz que no la da tu esposa, tu esposo, ni tus hijos, ni tu familia, ni la congregación, ni los hermanos, ni los pastores, nada. Lo da Cristo. Al aceptar, vivir la corrección, tratar de seguir en esa corrección, esa lucha que debemos hacer diaria en seguir esa corrección, viene en ti el fruto. ¿Y cuál es el fruto? Es la paz. Y empiezas a ver y empiezas a maravillarte de esos frutos que están obrando primero en tu propia vida, que hay una paz que va en contra incluso de tus propias emociones. Hay una paz adentro que viene, que es más fuerte que tus propias emociones y tus propios pensamientos, y tú empiezas a vivir y a experimentar a Cristo, nuestro Rey y Señor, que mora en nosotros. Ese espíritu
el Espíritu de Dios. Y es grandioso. Y viene el agradecimiento. Y te llenas de ese agradecimiento porque lo estás viviendo, lo estás experimentando. Y al experimentarlo y al caminar en él, eres testimonio de Cristo en este mundo. Eres testimonio de Cristo para los demás. Porque te das cuenta y nos damos cuenta y yo me doy cuenta que yo no lo puedo hacer, pero él sí, al recibir la corrección, con un corazón contrito, con un corazón dispuesto, da frutos de un hombre nuevo, de una mujer nueva, da frutos de una fortaleza que ya no proviene de ti, proviene de él y empiezas a experimentar el avivamiento de Cristo en tu vida. Ese avivamiento que tiene que estar siempre contigo. Porque empiezas a vivir ese cambio y empiezas a darte testimonio a ti mismo de ese cambio. Y no es tarde. No es tarde. Jamás es tarde. El Señor está a la puerta y te insto a seguir. Levántate. Búscale. Si necesitas con quién conversar, busca un siervo que dé frutos del Señor, que dé frutos del Espíritu de Dios que mora en él, que dé fruto de testimonio de la vida de Cristo. Acércate, háblale, no te quedes ahí. El Señor te necesita, el Señor pagó un precio muy grande por ti. Así de grande es el amor por ti, que derramó su sangre por ti. Así es la estima que tiene por ti. No dejes que la tristeza te envuelva. No dejes que la amargura te envuelva. No dejes que nadie te aísle. No te aísles y no dejes que te mantenga Satanás aislado. No lo dejes porque el Señor no nos hizo para eso. El Señor nos hizo para congregarnos, para que estemos unidos en la unidad con Él y para Él. No dejes, no ceses, porque el Señor está. En Colosenses 3:15, estoy por terminar, amado. Que si ustedes pudieran yo hablarles más. En Colosenses 3:15 dice el Señor, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y esto es lo que nos demanda el Señor, lo que somos y lo que debemos ser para los demás. En un solo cuerpo. Somos todos, estamos todos unidos, no somos iguales y le doy gracias al Señor por eso. Porque al no ser iguales, al ser diferentes, prueba nuestro carácter, forma nuestro carácter a imagen de Él. Y wow, qué difícil eso. Y nos soportamos y nos amamos, nos hace experimentar el amor con que Él nos mira. Esa misericordia, el Señor dice, misericordia quiero que entiendan lo que significa misericordia. Misericordia es mirar a mi hermano y, como le explicaba, mirar más allá de lo que mis ojos ven o lo que a mí me gusta o lo que como me gustaría que fuera mi hermano, mi hermana o mi pastor. Va más allá. Va a mirar lo que el Señor ha hecho en mi hermano y darle gracias al Señor por ello y gozarme por lo que el Señor está haciendo en mi hermano, ser partícipe de él, ser partícipe del cuerpo de Cristo, de ser agradecido de ello. Y para terminar, en 2 de Timoteo, lo último, mis hermanos preciosos, 2 de Timoteo, ¿dónde lo tengo? Aquí está. 2 de Timoteo 1:3 dice,
Segunda de Timoteo 1:3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Esto es algo que el Señor me entregó para que con conciencia limpia, con un corazón limpio, no nos olvidemos de agradecer por nuestros hermanos. No nos olvidemos de agradecer por la iglesia. No nos olvidemos de agradecer por lo que el Señor nos ha dado y no olvidemos de expresarlo. Es algo que el Señor me ha instado mucho. ¿Hace cuánto tiempo usted no le ha dicho a su hermano, a sus pastores, a sus líderes? Gracias. Gracias por el trabajo, gracias por el esfuerzo, gracias por el amor de Cristo que mora en ustedes y se han entregado completamente hacia mi vida. Gracias por estar presente, gracias por amarnos, gracias por la paciencia, gracias por la entrega. No olviden, nosotros necesitamos expresar nuestro agradecimiento a Cristo y a nuestros hermanos. Expresarlo, expresar nuestro amor en Cristo Jesús hacia nuestros hermanos. Ser agradecidos porque están ahí. Ser agradecidos porque hay hermanos que no conocemos en el mundo entero y desde antes que estuviéramos unidos y conformando una congregación, incluso desde antes que Cristo nos hubiera encontrado, que Cristo se hubiera revelado a nuestra vida, desde antes ellos ya estaban orando por nosotros. Y son sus oraciones por nosotros, que no nos conocían, y ellos estaban orando por nosotros. Ser agradecidos de aquellos siervos, ser agradecidos de aquellos hermanos, ser agradecidos de ser partícipes de este cuerpo y de esta iglesia, ser agradecidos, amados. Y en el agradecimiento más grande que es nuestro Rey y Señor Jesucristo, morará su paz, morará su vida, morará todo en nosotros. Eso les quería compartir, que lo que más hago hoy en día, amados, es gracias. Gracias, Señor. No tengo idea lo que va a pasar mañana con todo lo que se dice. O sea, yo sé, en base a la Biblia, lo que va a pasar. Y sé que el Señor nos va a sustentar como, que nos ayude a vivirlo cabalmente en Cristo Jesús. Como dice el Señor, el que persevera hasta el fin. Eso es lo que necesitamos tener hoy en día, perseverancia en Cristo nuestro Rey y agradecimiento de la honra más grande que nos ha dado de poder ser partícipes de su reino, de su gloria, de su amor y de su salvación. Que eso sea la instancia más grande para vivir día a día. Así que le doy las gracias al Señor por cada uno de ustedes, los bendigo grandemente, bendigo a este mundo y sé que el Señor, su palabra dice que nos da salvación, vino para salvar a todo el mundo. Así que sé que Él obrará y que seamos nosotros diligentes para ser los instrumentos para dar testimonio de Cristo, nuestro Rey y Señor. Amén. Amén. Gracias, mamita. Bueno, hermanos, antes de terminar vamos a orar justamente para poder, agradecer al Señor, para poder ser agradecidos, para poder, para poder declarar con nuestra boca el agradecimiento que muchas veces está en nuestro corazón y también para poder que Dios pueda, renovar nuestras fuerzas y nosotros poder renovar nuestra confianza en Cristo. Amén. Así que yo les voy a pedir, si ustedes quieren, puedan repetir después de mí para darle gracias a Dios y para poder renovar nuestra confianza. Porque todas las cosas que hemos vivido hasta el día de hoy muchas veces nos han hecho dejar de perseverar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo ante ti. Vengo ante ti. Para bendecirte. Para bendecirte. Para agradecerte. Para agradecerte. Por todas las cosas. Por todas las cosas. Que han pasado en mi vida. Que han pasado en mi vida.
porque tú ciertamente porque tú ciertamente vas a transformar vas a transformar y estás transformando y estás transformando todas las cosas en bendición. todas las cosas en bendición. Yo quiero darte las gracias Yo quiero darte las gracias por todas las cosas por todas las cosas que no me he dado cuenta que no me he dado cuenta que tú haces por mí cada día, que tú haces por mí cada día, porque tu gracia me sustenta, porque tu gracia me sustenta, tu espíritu me ha fortalecido tu espíritu me ha fortalecido y me has dado tantas cosas y me has dado tantas cosas que por causa de la aflicción que por causa de la aflicción muchas veces he sido mal agradecido. muchas veces he sido mal agradecido. Yo te pido que me perdones Yo te pido que me perdones y en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús que renueves dentro de mí que renueves dentro de mí una fe sincera, una fe sincera, una conciencia limpia, una conciencia limpia, un corazón puro, un corazón puro. en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Te doy las gracias por mi familia, te doy las gracias por mi familia, por los siervos y siervas de Dios, por los siervos y siervas de Dios, por los hermanos en Cristo por los hermanos en Cristo, que nos bendicen, que nos bendicen, que oran, que oran, que nos enseñan, que nos enseñan por todas las cosas que tenemos por todas las cosas que tenemos y por las que no tenemos también. y por las que no tenemos también. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Tenemos nuestras fuerzas, Señor. Me levanto Me levanto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declarando que en ti confío declarando que en ti confío en el día de la aflicción, en el día de la aflicción, en el día de la duda. en el día de la vida. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Renuevo mi compromiso contigo Renuevo mi compromiso contigo de buscarte de buscarte de todo corazón, de todo corazón, de buscar tu rostro de buscar tu rostro. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Recibo de tu amor recibo de tu amor. y declaro que me amas Declaro que me amas y que nada me ha separado y que nada me ha separado, ni me va a separar ni me va a separar de tu amor por mí. de tu amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por ustedes, amados. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos y a mis hermanas en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te ruego, Señor, que ahora se desate sobre nosotros un espíritu de libertad en el nombre de Jesús. Yo reprendo el espíritu de congoja, el espíritu de temor que se mueve en el mundo, el espíritu de angustia, de depresión, de amargura. En el nombre de Jesús, se va fuera de nuestros corazones, se va fuera de las mentes de mis hermanos, que ha impedido que oremos como debemos orar, que ha impedido que busquemos de las Escrituras como debemos buscar. Todos los afanes que trae el enemigo, en el temor, en la angustia, en el estrés, en el nombre de Jesús, se van. Todo espíritu de negatividad se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de amargura que me hace ver todo negativo, se va de mis ojos, se va del entendimiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de nuestro corazón. Toda tiniebla que trata de cubrir la luz, yo te reprendo en el nombre de Jesús, porque escrito está que la luz resplandece sobre las tinieblas y que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se van las tinieblas que muchas veces ciegan nuestros ojos y todo espíritu que hace decaer nuestro ánimo en el nombre de Jesús, que nos quita las ganas de orar, que nos quita las ganas de tener comunión con Dios, que nos quita las ganas de tener comunión con los hermanos, que nos quita las ganas de perdonar en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que desates sobre todas las cosas, Espíritu Santo, el amor de Dios en nuestros corazones, que lo renueves, porque ese es el combustible, esa es la llave que nos va a hacer
estar en comunión contigo, perdonar, reconciliarnos contigo, con los hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, perdonamos las circunstancias de la vida, perdonamos a las autoridades, perdonamos a todos los que nos han hecho daño real o imaginario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos comprometemos en el nombre de Jesús a buscarte. Yo reprendo toda obra de Satanás y deshago todo tropiezo de parte del enemigo que ha puesto en contra de nosotros, para que los afanes y las preocupaciones nos aparten del Dios vivo. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Te obligo a retroceder. Todo espíritu de angustia, todo espíritu de amargura, todo espíritu de estrés, todo espíritu de soledad, todo espíritu de rechazo, se va en el nombre de Jesús. Te ordeno que te vayas, todo espíritu que nos impide ser agradecidos con Dios, todo espíritu que nos impide dar gracias, todo espíritu que nos impide adorar, bendecir a nuestro Dios, darnos cuenta de todas las cosas que Él hace por nosotros día a día y cómo su gracia es la que nos sustenta. Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, te vas de nuestro corazón. Tú que nos quitas la paz, en el nombre de Jesús. Fuera, espíritu de incertidumbre, espíritu de queja, en el nombre de Jesús. Tinieblas, afanes, en el nombre de Jesús. Falso gozo en los afanes. Te vas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que selles la libertad que nos has dado en nuestros corazones y en el corazón nuestro y de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que deposite sobre nosotros paz. Tú has venido a darnos paz y no como el mundo la da. Te ruego que ahora deposite, Espíritu Santo, sobre nosotros paz, reconciliación contigo, de que estamos en paz contigo, de que tú estás en paz con nosotros, porque en medio de ti y de nosotros está la sangre de tu Hijo Jesucristo. Bendigo a mis hermanos, a mis hermanas con libertad, con paz, con gozo, con amor. Y, Señor, que tú puedas hablarles a sus corazones que están reconciliados contigo. Que la sangre de Jesús ya fue derramada. Que las fallas, la falta de oración, la falta de búsqueda de la palabra, la falta de comunión, lo que sea, ya fue perdonado. Y que esto se grabe en tu corazón, hermano y hermana. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. También que se grabe esto en tu corazón. Aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, y te adoramos. Y ahora queremos agradecerte, queremos alabarte, queremos declarar lo grande que eres. Queremos descentrarnos de nosotros mismos y exaltarte, declarar que tú eres el Señor, declarar tu poderío, declarar que tú vienes a libertarnos, que tu corazón se goza en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo sobre nosotros. Queremos bendecirte. Muévete, Espíritu Santo, en nuestros corazones para que esta alabanza, para que podamos alabarte en espíritu y en verdad, con gozo, con alegría de corazón, sabiendo que hemos sido reconciliados por la sangre de Jesús, que hay paz entre Dios y nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai, vencedores somos en Cristo, el Adonai. Y aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Jireh mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya, el poder de su voz derrota, Él lucha
lucha por mí. No hay arma que nos destruya. Nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, el Adonai. Y aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi, nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es, Adonai Jireh mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por su amor. Gracias, Señor, por habernos reunido. Ahora, para terminar, le voy a pedir a Marcela que ore. Para terminar, aunque no se desconecten todavía. ¿Da? Quería, hijo, ¿puedo compartir lo último? Es una palabra para quedar con esa. Dicen Colosenses 3:12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por traernos a este lugar, Señor, de intimidad, de comunión contigo, Señor. Sabemos que tú mereces todo, Señor, y que esto no basta, no es suficiente para poder expresar lo agradecido que deberíamos estar, Señor. No solamente una vez a la semana, sino que debería ser toda nuestra vida igual, una alabanza para ti, Señor. Queremos delante de ti, Señor, comprometernos, Señor, a amarte como tú nos amas, Señor. Enséñanos, Señor, ese amor, a poder amar como tú lo haces, Señor, con amor eterno, con misericordia, Señor. A un amor fiel, Señor, que no se agota, que no se cansa. Nosotros te bendecimos, Señor, por ese amor que nos sustenta día a día y que nos renueva, Señor, cada mañana. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, un abrazo a todos los hermanos que se han conectado por Facebook, a todas las hermanas, especialmente a las que han hecho sus comentarios. Un abrazo para la hermana Gladys, para la hermana Italia y para todos los demás hermanos y hermanas que se han conectado, que nos están viendo o nos han estado viendo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Un abrazo, hermanos. Los de Zoom todavía no se desconecten porque nos vamos a despedir como corresponde. Un abrazo, que Dios los bendiga mucho.